Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Ayer estuvimos hablando de los datos, ¿verdad? Y de las operaciones que se pueden realizar con ellos. Operaciones de entrada, de procesamiento, de salida, de almacenamiento. Y vamos a ver un poco más de los datos. Pero hoy vamos a cubrir lo que son los tipos de datos. Bien, tenemos una clasificación, una primera clasificación. Tenemos los numéricos. De los numéricos, a su vez, se dividen o se clasifican en entero y real. Después de esto tenemos los alfanuméricos, que a su vez se clasifican en carácter y cadena de caracteres. Y por último, tenemos los datos de tipo lógico o booleano. Vamos a trabajar con todos esos. Entonces, miremos en primer lugar los datos de tipo numérico. Obviamente, estos son los datos que abarcan todos los números. Bien, todos los valores numéricos con los cuales se pueden realizar operaciones aritméticas. Cuando nosotros decimos que un dato numérico es entero, nos estamos refiriendo a que no existe ningún valor decimal. Y vamos a poner ni siquiera el 0. Porque no es lo mismo decir 46 a decir 46.0. Generalmente cuando nosotros tenemos el punto 0 no lo representamos, pero hay una diferencia acá, porque el numérico entero ni siquiera podría almacenar ese punto 0, es porque carece de componente decimal, aunque este componente decimal fuera nulo, como en el caso del 0. Ejemplos de datos que podrían ser enteros, ¿qué se les ocurre? Creo que fue con ustedes que estábamos hablando ayer de la cantidad de clases matriculadas. Así fue. Sí, Lick. Entonces era cantidad de clases matriculadas. Ok, ¿por qué? Porque es un dato entero. Porque de ninguna manera vamos a decir que podemos llevar, por decir algo, 3 punto y algo clases. Es un dato que siempre se va a representar con un número entero, ya que no tiene ningún sentido lógico asignarle un componente decimal. Es importante aprender a asignar los tipos correctos de datos. Porque, por ejemplo, permítanme. Si bien es cierto que yo podría decir, bueno, cantidad de clases matriculadas, ok, también puede ser real, porque digamos, llevo 5 clases, entonces la computadora puede guardar el 5 y el componente decimal, punto 0, una secuencia de ceros. Y no me va a dar ningún problema. Pero tenemos que verlo también desde el punto de vista de la administración de los recursos de la computadora. Lleva o necesita
más espacio en memoria almacenar un número real que un número entero. Entonces, si yo se lo asigno como número real, estoy asignando o estoy reservando un espacio en memoria que nunca voy a ocupar. Esa es una de las características de la asignación correcta de datos, la administración de la memoria. Otro ejemplo de un dato que es entero. ¿Qué se les ocurre? Cantidad de alumnos en una clase. Sí, otro ejemplo. Cantidad de alumnos de una clase. Ok, yo no puedo decir en esta clase tengo 30.5 alumnos matriculados. La edad dependiendo de la situación, porque algunas veces la edad se representa con su, obviamente tengo 20 años, pero en algunas situaciones también se puede representar con un componente decimal que representa, ¿cómo le diría? El porcentaje que se ha cumplido del siguiente año. Pero es un buen ejemplo. Eso va a depender de la situación. Generalmente es entero. Bueno, entonces esos son los numéricos enteros. ¿Cuál es el otro tipo de dato numérico? Los numéricos real. Y aquí son los números que se les asigna en la memoria del equipo un espacio para almacenar su parte decimal. ¿Ok? Es lo que decíamos ayer con lo del precio de los huevos. ¿Bien? Que decíamos, primero, ¿verdad? Hace poco más de un año, los huevos costaban 3 lempiras. Bien, entonces se puede pensar que eso es un número entero, pero en realidad costaban 3 lempiras con 0 centavos. El componente decimal está asignado en la memoria, bien, aunque no se esté utilizando, pero la memoria ya la tiene reservada. Y después dijimos, no, y después los huevos subieron a 3.50, 3 lempiras con 50 centavos. Ahí ya el componente decimal está presente. Bien, entonces tanto para almacenar este 00 como para almacenar este punto 50 hay un espacio en memoria reservado. Bien, entonces de ninguna manera puedo yo obviar solo porque la cantidad es cerrada, decir que esto no forma parte del número. Forma parte del número, de hecho. Ejemplos de datos que podrían ser reales. Un ejemplo, muchachos, de un dato real. Por ejemplo, las calificaciones. Sí, aquí me dicen peso, altura. Por ejemplo, me dicen el peso, digamos el peso de una persona. ¿Cómo se representa el peso de una persona? Libras, kilogramos, pero no siempre me va a dar una cantidad exacta. Puede haber una persona que pese las 120 libras exactas, pero otra persona puede pesar 120.2 libras o kilogramos. Lo mismo en la estatura, sea ya representada en centímetros o en pies, ¿ok? Puede tener un componente decimal. Desde el mismo momento en que nosotros vamos a trabajar con ese dato, digo, necesito en este problema trabajar con el peso de una persona o de varias personas. No puedo asumir que va a ser un entero, ¿verdad? Porque puede haber una situación, digamos que esté procesando el peso de 1000 personas, estoy haciendo una estadística. Puede ser que de esas 1000 personas solo una en su peso tenga punto y algo. Pero ya por esa situación específica, yo ya tengo que definir el dato como real. Tengo que contemplar las diferentes posibilidades o valores
que ese dato puede tener en diferentes situaciones. De esa manera yo asigno el correcto tipo de datos. Me dijeron, el índice me dijeron. El índice académico. El índice académico. Aquí, aclárenme ustedes algo. Vean. ¿Ustedes cuando consultan su índice académico, se los puede poner en decimales o solo tienen enteros? Por ejemplo, decir, tengo 98 de índice académico. O les puede aparecer, tengo 98.7. ¿Cómo les aparece? Con decimal, licenciada. Oh, aparece con decimal. Perfecto. Entonces ahí sería un decimal. Se lo digo porque las notas finales de cada clase, el sistema de registro no nos permite decimales. Siempre tenemos que redondear. O sea, si pasa de 0.5. Yo no puedo ingresar al sistema de registro una nota a un 85.3 porque me da error. No me permite el componente decimal. Todas tenemos que pasarlas a enteros. De ahí también va a depender del escenario en el cual nosotros estemos trabajando. Porque puede ser que en otras universidades las notas finales de las clases sí admitan un componente decimal. Entonces, si estuviéramos desarrollando un sistema para X universidad, tendríamos primero que averiguar cómo manejan ellos ese dato del índice académico. No, nosotros no manejamos decimales. Ok, entonces voy a manejar o tratar este dato como un entero. O sí manejamos decimales, ¿verdad? En el índice académico o en la nota final. Bien, entonces este dato lo voy a tratar como un real. Pues que cada empresa tiene sus políticas y forma parte del proceso de análisis el investigar esas políticas, ¿verdad? Y los datos relacionados con las mismas. Entonces ahí tenemos los numéricos, enteros y reales. ¿Alguna duda? Se entiende claro, licenciado. Muy bien. Pasemos con la siguiente categoría, la número 2, que son los alfanuméricos. Entonces, en los alfanuméricos hay dos clasificaciones, carácter y cadena de caracteres. Y vamos a poner los alfanuméricos de tipo carácter. Un dato alfanumérico es aquel que puede almacenar letras, dígitos y caracteres especiales. ¿Bien? El dato tipo carácter una letra, un dígito o un carácter. Es un dato de longitud 1. O sea, solo cabe o una letra, o un dígito, o un carácter. Esa es la restricción que tiene. Ejemplos. Les decía yo. Por almacenar espacio en memoria, quiero almacenar el estado civil de una serie de personas solo con la primera letra del estado civil. Entonces yo diría S de soltero. ¿Bien? C de casado. D de divorciado. Dejémoslo hasta ahí. ¿Bien? Entonces solo me interesa almacenar la primera letra. A ver, Edgardo, yo pensé que se les agregaba automáticamente al campus virtual. Si no se le agrega en el transcurso de hoy, me avisa mañana para matricularlo yo en el campus. Bueno, entonces me interesa solo guardar esto. Miren, solo un carácter. Entonces, ese dato lo voy a definir como carácter. No tendría sentido definirlo como cadena de caracteres, porque la cadena de caracteres es una secuencia, un conjunto de caracteres.
y solo voy a almacenar uno. ¿Mm? Entonces, no voy a desperdiciar espacio en memoria definiendo un tipo de dato mucho más grande. Otro ejemplo que se les ocurra de algo que sea algún dato que sea de longitud 1. A ver, piensen. ¿Qué más podríamos manejar como un dato de tipo carácter? Una variable acumuladora. Una variable acumuladora es aquella que va sumando diferentes cantidades. ¿A eso se refiere? Sí, me confundí, disculpe. Sí, entonces esa es una variable numérica. ¿Alguien más que tenga alguna idea? Puede ser para identificar si es hombre o mujer. Muy bien. Sería. Ese sería otro ejemplo. El género. Y vamos a utilizar solo una letra. Entonces diríamos, si es F, es femenino. ¿Ok? Y si es M, es masculino. Bien, porque solo vamos a almacenar la primera letra. Voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen si se puede almacenar como carácter o no se puede. Bien. Tipo de sangre. ¿Será un dato tipo carácter? No, ¿Por qué? no lo es. Cadena. Sí, es tipo carácter. A ver, Es que no lo es Sería porque más, lleva sería dos más una letras. cadena de datos porque tenemos términos alfanuméricos, porque a veces es A positivo, A negativo, exacto, AB positivo, no puede así ser es. uno de tipo carácter. Exacto, no puede ser de tipo carácter porque es cierto, tenemos que ser más específicos, A positivo o A negativo, tipo O, ¿ok? Entonces sí, es una secuencia de caracteres, es una secuencia de caracteres. Ahora, no, lo que pasa es que me confundo porque los mismos temas que estábamos viendo ayer los hablé en lenguaje 1. No sé si a ustedes les expliqué lo que es el tipo de dato lógico o les puse un ejemplo. Vamos a dejarlo ahí. Pero entienden lo que es un dato de tipo carácter. ¿Bien? Y yo puedo tener representado un dato de tipo carácter, digamos, en ciertas instituciones educativas, las secciones se manejan con letras. Por ejemplo, la sección A. La sección B. ¿Ok? Otro ejemplo que se me ocurre. Necesito yo, porque estoy con un sistema de matrícula vehicular, para saber en qué mes toca la matrícula del vehículo, qué necesito tener, qué datos necesito evaluar. O sea, si me toca en septiembre, o la matrícula me toca en octubre, o la matrícula me toca en noviembre. ¿De qué depende? ¿En qué me voy a matricular el carro? Del número ¿De placa. cuál? ¿Del número completo de placa? El Sí. último dígito. Exacto, el último dígito.
Miren, evaluar el último dígito ¿Por qué? Podríamos decir, si el último dígito es 3, me toca en un mes, ¿verdad? Si el último dígito es 5, me toca otro mes. Pero solo estoy evaluando un único dígito. Quería sacar este ejemplo porque los anteriores eran de letras. Pero aquí yo estoy evaluando dígitos. Bien, números, dígitos. E igual es un dato de tipo carácter. O por ejemplo, quiero almacenar, estoy trabajando con un programita de operaciones aritméticas básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿De acuerdo? Entonces, la persona va a decir qué tipo de operación quiere realizar, si quiere sumar o si quiere restar. Y dependiendo de la operación, yo voy a asignar el símbolo de esa operación. Por ejemplo, si él dice que quiere sumar, ¿qué símbolo es el de la suma? El más. Miren. Pero si dice que quiere restar, ¿qué símbolo asignaría? Este. Si me dice que quiere multiplicar, bueno, la multiplicación aquí, ya en programación, se maneja como asterisco, en vez de la crucita del por. Multiplicar. Y si lo que quiere es dividir, entonces yo manejo la pleca. Bien, entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 datos de tipo carácter. Símbolo de operación aritmética. Bien, entonces tenemos ejemplos de letras. Miren, una S, una C, una D. Bien. Tipo carácter porque es longitud 1. También tengo dígitos de tipo carácter, longitud 1, solo cabe un dígito. Y tengo datos de tipo carácter, pero en este caso estoy guardando símbolos, pero solo puede caber un símbolo. Esa es la característica del tipo carácter. Ahora, el otro tipo es una secuencia o conjunto de caracteres, el tipo cadena. Generalmente no decimos cadena de caracteres muy largos, lo abreviamos y decimos cadena. Es una secuencia o conjunto de caracteres. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede almacenar? Puede almacenar letras, dígitos y caracteres especiales, desde 1 hasta, dependiendo del lenguaje, ¿verdad? N cantidad de caracteres. Y estos son los datos que nosotros necesitamos para almacenar valores del tipo, por ejemplo, el nombre de una persona, la dirección, digamos, hay un campo observaciones en alguna aplicación, ¿ok? O para, digamos, es una aplicación médica y yo quiero llevar digitalizada las recetas de los pacientes, etcétera. Ejemplos. El nombre de una institución. Secuencia de caracteres. Otro ejemplo. Puedo decir Colonia Kennedy, bloque 5, casa 124. Aquí vamos a poner un símbolo. Número 124. Mire, otro ejemplo de una cadena de caracteres. Y ahí tengo tanto letras
dígitos y caracteres especiales. Por ejemplo, que no recuerdo ahorita cuántos dígitos tiene una tarjeta de crédito, pero está formada en conjuntos de 4. Algo así. Miren, este podría ser el número de una tarjeta de crédito. Bien, está formada solo por dígitos, pero la puedo definir, de hecho, la tengo que definir como una secuencia de caracteres, como un dato de tipo cadena, porque los números de tarjeta de crédito están codificados, ¿verdad? Hay ciertas posiciones que me indican quién es la casa emisora, el tipo de tarjeta, si es una tarjeta Visa, una tarjeta Mastercard, si la emitió el banco X o el banco Y, etcétera. Entonces, en ese caso, este dato sirve para identificación y cuando algo tiene propósitos para identificar, ya sea una persona, una entidad o una transacción, generalmente esos datos los definimos como cadena de caracteres, aunque estén conformados solo por dígitos. Entonces ahí tienen 3 ejemplos. Revisen, por favor. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, antes de pasar al siguiente dato, veamos esto, que creo que también hablamos de eso ayer, pero es algo muy importante, entonces quiero volverlo a mencionar. Que hablábamos entre la diferencia de tener un dígito como este a tener un dígito representado así. ¿Bien? Decíamos que este de acá, sí es un número entero, pero al contrario, este de aquí no es un número. Puede ser ya un dato tipo carácter o cadena. ¿Bien? Ya sabemos, los datos alfanuméricos, ya sean carácter o cadena de caracteres, también pueden contener dígitos. Yo puedo tener un dato de esos y su contenido puede ser enteramente números, pero al estar definido como carácter o cadena, ningún lenguaje de programación lo va a considerar un número, sino que lo va a considerar una secuencia de caracteres con los cuales uno no puede realizar operaciones aritméticas. O sea, no todos los números en realidad son números. Eso depende para qué los vamos a utilizar. Por eso les decía anteriormente, si un dato tiene el propósito de identificar algo o a alguien, bien, y está formado únicamente por dígitos, perfectamente lo puedo yo definir como una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque con ese tipo de datos se realizan otro tipo de operaciones muy diferentes a las operaciones aritméticas. Si yo tengo acá 5 más 10, ¿cuál es el resultado? Es otro número. Ahí tengo 3 números, el 5, el 10, Dios mío, 15. ¿Ok? Pero si yo aquí digo 5 más 10, lo que me va a dar como resultado es la concatenación o unión de dos datos de tipo carácter o cadena. Así. ¿Bien? Y
habíamos hablado también que sí, existe un proceso mediante el cual yo esto lo puedo convertir a un número, ya sea entero o real, para después de eso poder realizar operaciones aritméticas. Así que no es imposible realizar operaciones aritméticas con este tipo de datos. Tiene que haber un proceso previo que se llama conversión de tipo para poder utilizarlos en operaciones aritméticas. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no desde el inicio los definimos como números? Si a la larga va a haber una operación en la cual necesitemos realizar una operación aritmética, ¿por qué no los hacemos como números desde el inicio, en lugar de definirlos como cadena? Veamos algo. A ver, aclárenme, díganme un número de cuenta. 2020. 20, 21, 10, 10, 30. 20, Espérenme, 2020, 10, 20, 10, 20, 310. 310. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí lo voy a dividir, pero es solo para que vean. ¿Este qué es? El año del ingreso a la universidad. Por ahí hay un dígito o dos dígitos, no sé, que corresponden al centro. Ciudad Universitaria, el CURNO, el CURLA, etc. Y así vamos. ¿Ok? Bien. Pero este dato, dejémoslo así. Aquí está, como número. Y aquí lo voy a poner como alfanumérico. De 2020, 1020, 310, pero alfanumérico. Número alfanumérico. Entonces, yo le presento a usted este dato, el número de cuenta de una persona, solo este dato. Yo le digo, determíneme si esta persona se matriculó, o sea, ingresó a la universidad en el año 2020. O sea, visualmente yo puedo ver que es así, pero visualmente, ¿cuál fue el proceso mental que yo hice en mi cabecita para saber que es correcto, que se matriculó en el 2020? ¿Qué hice? Me vine a ver los 4 dígitos, tanto aquí como acá, porque yo, a mi mente ya está acostumbrada a ver los 4 primeros dígitos y decir, ese es el año en que se matriculó en la universidad, en el que ingresó. Pero ahora, llevemos eso a un programa, ni tanto a un programa, llevemos eso como un problema matemático, acá, porque este no es un número, pero este sí. ¿Qué operación aritmética, jóvenes, plantearían ustedes para, de este dato, separarme esto? Porque solo me interesa estos 4 dígitos. ¿Qué operación aritmética realizarían para eso? A mí ni siquiera se me ocurre. O sea, sí se me ocurre, porque hay que empezar a separar en unidades, decenas, centenas, millares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Una función recursiva, únicamente solo se pone un ciclo for a circular nada más y dependiendo de la posición que usted necesite los números. exacto, pero usted tiene que programar. Tiene que programar. En cambio, acá ya existen funciones hechas. Y simplemente digo, sepáreme de todo esto, las posiciones tales, estas 4 de acá, en una línea de código. No tengo que programar absolutamente nada. Bien, entonces, esas son las operaciones que se hacen con los datos que sirven para identificar personas, entidades o sucesos. ¿Verdad? Se extraen datos con cierto contenido para interpretarlos. Bien. Y acá tengo que realizar operaciones aritméticas para separarlos. Es demasiado trabajo. Aparte que una vez que yo separe esto de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer posteriormente con eso? ¿Lo voy a trabajar de forma aritmética? No sé. En cambio, si yo separo esto,
lo hice en una sola línea de código, vengo acá y lo que obtengo al final, después de separar, eso se llama extraer una parte de una cadena de caracteres. Entonces yo obtengo eso, después convierto a número si yo lo ocupo como número. Y en su lugar obtengo el equivalente, 2020. Y con eso puedo realizar operaciones aritméticas. Entonces, eso lo puedo hacer en una o dos líneas de código. Una si lo sé manejar bien. Bien. ¿Tienen consultas? Bueno, si no hay consultas, miremos el último, el 3, que es el lógico o booleano. Es un dato que puede tener únicamente uno de dos posibles valores. O es verdadero o es falso. ¿Bien? O sea, o es 1 o es 0. Hablando de cómo se almacena el valor de este dato en la memoria de una computadora. Bien, entonces, decíamos, respuestas a preguntas en las cuales solo caben dos posibilidades, sí o no. ¿Tiene licencia de manejar? Sí, no. ¿Ok? ¿Es mayor de edad? Sí, no. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, ¿está matriculado en la universidad? ¿Tiene educación universitaria? ¿Título universitario? Sí, no. No cabe otro tipo de respuesta. Bien, muchas veces nos confundimos y pensamos, bueno, yo puedo almacenar una S o puedo almacenar una N. Sí o verdadero, la S. N de no o falso. Entonces, como es un solo carácter, yo lo puedo definir como un dato de tipo carácter. Bueno, sí, no va a haber ningún problema a la hora de realizar el programa, pero generalmente en la memoria del equipo, un carácter, un dato de tipo carácter ocupa más memoria que un dato booleano. El dato booleano, por ejemplo, en Java ocupa un solo bit, porque es un 1 o un 0. Pero si yo eso mismo lo quiero llevar a carácter, lo que estoy almacenando en la memoria de la computadora es el equivalente ASCII de la S. ASCII se refiere a los códigos numéricos que corresponden a cada carácter en nuestro idioma. La N, por ejemplo. No voy a almacenar la N, voy a almacenar el valor numérico ASCII correspondiente a ese carácter. Entonces, obviamente, un dato de tipo carácter necesita más memoria que un dato booleano. Vamos a llegar hasta acá, jóvenes, y vamos a continuar mañana.